Hola, mi nombre es María Camila Ochoa Tovar, pertenezco al programa de nutrición y dietética de la Universidad Libre. En esta ocasión, pues les comparto mi investigación que se titula Hábitos alimentarios, composición corporal y sexo como posibles variables relacionadas con la alimentación intuitiva en los estudiantes universitarios del programa de nutrición y dietética de la Universidad Libre de la sede Belmonte. Mi tutora, pues, es Ailet Miska de la voz de Escorcia, ella es nutricionista deportiva y bueno, demos inicio a la presentación aquí. Pues tenemos un pequeño resumen de lo que yo les voy a hablar. Entonces, está la introducción, el planteamiento del problema, los objetivos, la metodología y la bibliografía. Como parte introductoria, pues tenemos que hablar de los hábitos alimentarios en los estudiantes universitarios. Entendiendo que los hábitos alimentarios pues son este conjunto de comportamientos repetitivos que se tiene frente a los alimentos, es decir, el tipo de alimentos que se consume con mayor frecuencia, cómo los consumen y en qué cantidad, es lo que nos quiere hablar esta palabra de hábitos alimentarios. Entonces, en los universitarios, pues estos hábitos realmente se están viendo muy afectados por distintas obligaciones que se tienen en esta etapa, por lo cual pues es necesario promover o crear estrategias que permitan una concientización del tipo de alimentos que se están consumiendo. Más allá de eso, porque pues se puede ver afectada la salud de los mismos, además de que disminuyen su rendimiento académico. En ese orden de ideas existe una terapia que se llama la alimentación intuitiva, y lo que busca es que la persona tenga la capacidad de reconocer las señales de su cuerpo, entendiendo cuándo tiene hambre fisiológica o hambre real y cuándo no, cuándo es hambre real y cuándo es hambre emocional. En ese orden de ideas, pues la persona tendría la capacidad de entender qué tanto quiere comer y debe comer, cuándo y qué tipo de alimentos le hacen bien a su cuerpo. Como planteamiento del problema, pues entonces los universitarios, por sus obligaciones, entonces se ven expuestos a emociones como ansiedad y estrés, que muchas veces para controlarlo, pues se dirigen al consumo de alimentos densamente calóricos y perjudiciales para la salud. Estamos hablando de alimentos ultraprocesados y muy procesados. Que pues ya sabemos que este tipo de alimentos lo que generan la salud pues es muy perjudicial porque primero nos puede aumentar el riesgo de contraer enfermedades crónicas no transmisibles y además de eso, como a corto plazo, pues podríamos ver a alguien que aumenta su peso corporal. Eh, por otro lado, pues desde la parte académica se tendría un estudiante que disminuye su rendimiento porque no está comiendo nutrientes, sino que está comiendo alimentos eh, vacíos, ¿cierto? Entonces, pues se disminuye el rendimiento y a pesar de que yo me refiera a esta etapa universitaria, pues como se va a hacer, digamos que un hábito, porque pues se va a hacer muy repetidamente, entonces ya va a tener el hábito desde la universidad y muy probablemente así se va a quedar esta persona por el resto de su vida hasta que lo haga consciente, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues tendríamos a alguien que se va a seguir alimentando de forma emocional, por lo cual su peso corporal pues ya no sería la mayor preocupación, sino todas las enfermedades que podría estar expuesto. Entonces, como objetivo de mi investigación está que el general pues es determinar si existe relación entre la alimentación intuitiva, los hábitos alimentarios, la composición corporal y el sexo en los estudiantes universitarios del programa de nutrición y dietética. Como objetivo específico, el primero es identificar los hábitos alimentarios por medio de un cuestionario que ya está validado y pues aplicarlo en estos estudiantes de nutrición y dietética. El segundo sería evaluar la composición corporal, que sería por medio de antropometría en estos mismos estudiantes. Y por último, es revisar si posiblemente existe una relación entre el sexo y la alimentación intuitiva en los estudiantes de nutrición y dietética.
Entonces, como marco metodológico, mi investigación es de un enfoque mixto explicativo secuencial, que como su nombre lo indica, pues tiene una parte cuantitativa y otra cualitativa. La primera parte es cuantitativa, que es donde se encuentra mi investigación en este momento, y pues digamos que el objetivo de este enfoque es que primero se recogen los datos cuantitativos y luego en la fase cualitativa pues se toman unas personas que ya fueron evaluadas en la parte cuantitativa, se toman de manera aleatoria para realizar pues ya digamos que una investigación más personalizada para poder llegar a la conclusión si realmente podría existir relación entre la alimentación intuitiva, la composición corporal, los hábitos alimentarios y el sexo de los estudiantes. De alguna manera, este enfoque entonces permite que la segunda parte, que es la cualitativa, pues complementa los resultados de la cuantitativa. El tipo de investigación pues es observacional. La muestra está conformada por los estudiantes de nutrición y dietética de la Universidad Libre que están cursando el primero, segundo y tercer semestre del programa y que pues son de ambos sexos, masculino y femenino. Tipo de muestra no probabilística y el muestreo para esa parte cuantitativa, pues es el cuestionario de alimentación intuitiva que ya está validado, cuestionario de hábitos alimentarios y finalmente la composición corporal que se evaluaría por medio de antropometría. Para la medición de ella, pues se necesitaría pesa, tallímetro, plicómetro y cinta métrica. Como les comentaba, pues en este momento la investigación se encuentra en la parte cuantitativa, pero no tengo resultados porque pues en este momento me encuentro recogiendo los datos, entonces todavía no tengo los resultados. Sin embargo, se esperan unos resultados porque pues revisando la literatura, pues ya se han encontrado otras investigaciones que han podido concluir cosas muy similares a lo que yo quiero estudiar pues en la universidad, ¿cierto? Hay una investigación que se realizó en universitarios también. Ella concluyó que, pues, primero que una restricción elevada en una dieta se asocia con un aumento del índice de masa corporal. Es algo muy interesante porque la alimentación intuitiva va en contra de toda dieta. Realmente las dietas solo funcionan a corto plazo, pero no a largo plazo, no es sostenible para nadie. Y la alimentación intuitiva sí, funciona muy bien a largo plazo, por lo tanto tiene buenos efectos sobre el índice de masa corporal. Y bueno, como lo dice la diapositiva, la alimentación intuitiva se asocia con un menor índice de masa corporal y disminuye la probabilidad de trastornos alimentarios, o sea que aporta a esta parte del bienestar psicológico. Bueno, hay otra investigación que se hizo en el 2020, sí, en el 2020, y pues aquí es muy similar a la que yo estoy haciendo porque se quería determinar si existía asociación entre el estado del peso, el bienestar psicológico y las conductas alimentarias. Entonces se concluyó que tener una conducta alimentaria desorganizada pues está directamente afectado sobre el peso corporal, por lo que la alimentación intuitiva pues es un componente favorecedor del peso corporal. Y listo, sería todo. Muchísimas gracias por su atención.